En este video haremos un dibujo épico de Goku. Así es, Goku niño justo como aparece en la nueva serie Dragon Ball Daima. Y para esto me he asociado con Ojuju, por lo que me han enviado estos 320 marcadores Ojuju. Oh sí, siempre quise hacer esto. Mira cómo se mueven. Hola, bienvenidos a su canal Dibújame Como les decía, mis amigos de Ojuju me han enviado un enorme paquete, y digo enorme porque mide casi medio metro de altura y 36 centímetros de ancho. Para más placer. Además de que pesa un montón. Ok, y aunque muero de ganas por ver qué me envió Ojuju, vamos a abrir este paquete quirúrgicamente porque no quiero dañar nada del contenido. Cúter. Ok. Multiline. Marker pads. No sé qué es esto. Híjole, ¿qué diablos es esto? Ok. Marker pen. Sudor. Pen organizer. Dentro del paquete había 5 paquetes más. Los voy a despellejar y con la magia de la edición ya van a estar aquí listos para su consumo. Y como pueden ver, son muchas cosas. Tenemos marcadores acrílicos, tenemos una libreta, pero aquí dice pads para marcadores, multiliners o fine line drawing pens y un organizador para tus marcadores, aunque estos marcadores no van a caber aquí. Y 320 marcadores Ojuju. Y la verdad es que no me canso de hacer esto. Ya, vamos a dibujar. Así es, vamos a hacer un dibujo con todos los materiales que nos ha mandado Ojuju. Comencemos por el sketchbook o marker pad, como dice atrás. Esta es una especie de libreta o cuaderno de pasta dura y me gusta que trae una liga en el exterior para que no se abra tu libreta y se maltraten tus dibujos. Y no es que Dibújame se impresione fácilmente, pero hace días compré un sketchbook nada barato y que no traía ni siquiera una liga. Incluso en el interior podemos ver un separador, pero vamos a abrirlo para poder verlo más a detalle. Wow, me gusta la textura que tiene en el exterior, se ve muy resistente. Quitando la liga y el papel podemos ver que es un diseño muy sencillo. Lo único que tiene la portada es el logo de Ojuju grabado en una esquina. En el interior tenemos un cuaderno súper normal, pero encontré una hoja plástica semi-translúcida. Y por lo que entiendo, esta se debe colocar debajo de la hoja blanca en la que estés pintando. Así, la tinta no manchará la siguiente hoja o página de tu sketchbook. En el interior de la cubierta trasera encontré un sobre. Intenté guardar la hoja translúcida allí, pero no es para esta ya que no cabe. Seguro es para que guardes el dinero para el refrigerio en el recreo. También tenemos un listón separador para saber en qué hoja vamos si es que no las arrancamos, ya que tenemos una línea punteada en cada hoja para poder arrancarlas sin que se desbarate nuestro marker pad de Ojuju. Ok, sé que ya quieren comenzar el dibujo, pero antes... ¿Estás bien de suscrito? Los verdaderos fans se suscriben y activan la campanita. Es el deber de los mejores subs. A ver, dale a suscribirte. ¿Te llegó notificación? Pues no me llegó nada. ¿Me veo suscrito? Tal vez no funcionen, burros. Te ha faltado las notificaciones. Ok, para comenzar a dibujar y aprovechando que es una hoja perfectamente cuadrada de 21 por 21 centímetros, voy a hacerles un mapa para que puedan apoyarse en él y realizar este dibujo ustedes mismos. Dividí la hoja en 4 partes iguales, con 2 líneas que se cruzan, el eje Y y el eje X. Después dibujaremos muchas líneas para formar pequeños cuadrados. Puedes ver que sus lados miden alrededor de 2 centímetros.
Ok, en este enorme cuadrado dibujaremos la cabeza, pero iniciaremos en este pequeño cuadrado dibujando una línea inclinada o curva que subirá casi hasta el eje X. Dentro del mismo cuadro donde iniciamos, dibujaré una segunda línea que hace lo mismo pero hacia el lado derecho. Y antes de llegar al eje X, trazamos una nueva línea casi vertical. A partir de aquí, dibujaré la oreja que ocupa 2 cuadrados, aunque no se preocupen, me ha quedado un poco grande y después la reduciré. Del otro lado también trazaremos una línea casi vertical hasta el centro del cuadrado donde comienza una inclinada. En este nuevo cuadrado dibujaremos una gran línea inclinada hacia la derecha y sobre esta una línea irregular mucho más inclinada. Debajo de la oreja dibujamos una línea y en el punto medio de la barbilla una segunda línea para terminar el cuello. En la esquina superior derecha de este cuadrado dibujaré una pequeña línea inclinada. A partir de esta comenzaremos a dibujar el entrecejo conformado por 3 líneas verticales. A este se le unen las cejas, la del lado izquierdo será más pequeña. Para la ceja derecha, en la esquina inferior de este cuadrado dibujaré una cuarta línea cerca del entrecejo. De esta sale una línea inclinada que va hasta la esquina superior y allí dibujamos el extremo de la ceja con líneas más pequeñas. Una línea paralela determinará el grosor de la ceja. Para los ojos dibujaré una especie de trapecio debajo de la ceja derecha. Y puedes ver que para el ojo izquierdo he seguido la línea base del derecho, aunque este será un trapecio un poco más angosto. Aquí también corregí un poco el perfil del rostro, ya que sentía que no tenía espacio para el ojo. Con esto el ojo izquierdo quedó un poco más grande, dándole bastante expresividad, aunque no marqué muy bien la base de este, ya que ahí colocaremos la pequeña nariz. Y debajo de los ojos añadimos las típicas líneas de Dragon Ball. Debajo de la nariz trazamos una línea con casi la misma inclinación que la base de los ojos y a partir de aquí dibujaremos una especie de cuadrado pero ligeramente inclinado. Dentro de la boca dibujaré esta línea paralela al eje X, terminando con una línea inclinada. Otra línea paralela a la boca formará los dientes y en la parte inferior un proceso similar pero más sencillo debido a la perspectiva. Y sobre estos últimos dientes, 2 líneas curvas formarán la lengua. Ahora dibujaré los ojos dentro de los trapecios. También añadiré unos cuantos detalles en el interior de la oreja. Y ya con estos detalles es más notorio que la forma no me convence, así que voy a darle una forma un poco más triangular. Ok, ya con esto podemos comenzar a dibujar el cabello, que igual comienza por afuera, pero prácticamente todo este primer mechón estará dentro de este cuadrado, con la excepción de la punta triangular que queda dentro del ojo derecho. El siguiente copete inicia en el filo de la frente y, como es bastante más largo, baja hasta la altura de la ceja. De ahí rellenaremos con un mechón pequeño a la altura de los ojos y otro mediano a la altura de la frente. Y por el momento, un último mechón mucho más grande por arriba de todos. En el cuello, justo a la altura del eje X, comenzaremos a dibujar los mechones detrás de su cabeza. El primero es algo corto y apunta hacia abajo, pero el segundo es muy largo y se extiende hasta esta línea. Ok, para seguir ubicando los mechones de cabello, necesito saber dónde termina su frente, así que vamos cerca de la oreja para dibujar la patilla y un mechón hacia abajo. Ahora sí, no puedo errar con el tamaño de la cabeza, aunque Goku niño es bastante más cabezón que Goku adulto. Como notarás, todos estos mechones a continuación no son la gran cosa, y la mayoría apunta hacia arriba, pero este último no me convence, así que lo modificaré un poco. En este cuadrado, a la altura de la línea del cuello, dibujaremos una línea corta, seguida de otra muy inclinada que sube hasta el otro lado del cuello. Casi en paralelo a esto, seguiremos dibujando su camisa, aunque me decidí ubicar su cintura 5 cuadros más abajo. Esta se conforma por 2 líneas curvas paralelas. En el extremo derecho dibujaré esta línea inclinada que será la línea de la espalda. Puedes ver que termina al nivel de los hombros. Esta otra línea se unirá con la que baja del cuello y una tercera línea será el otro extremo del torso. Antes de llegar al hombro, en el pecho dibujaremos la camisa que tiene una forma un tanto triangular.
Y aquí dibujé parte del hombro muy similar al lado derecho, pero no me hagan mucho caso porque después lo modifiqué. Pero se los muestro por si quieren dejarlo así. Los subs de toda la vida saben que mis dibujos muchas veces son de prueba y error hasta que algo me convence. En este cuadro ubiqué la manga de su camisa azul, que fui dibujando a la par del doggy rojo, lo que delimitará la zona del hombro. Regresamos a la zona de la cintura para ubicar el primero de los puños que oculta parte del torso, comenzando por el pulgar ubicado en la esquina inferior de este cuadrado. A partir de aquí comenzaremos a dibujar los dedos simples y regordetes de Goku niño, al igual que sus nudillos menos marcados y más redondeados. En la parte inferior del puño dibujamos las muñequeras y apenas una parte del antebrazo que se asoma y se unirá con el resto del brazo. Y desde el pulgar sale otra línea hacia arriba para finalizar el bíceps que se une con su camisa. También añadiré líneas de pliegues o arrugas en el torso y debajo de la cintura. En este punto dibujaré una línea inclinada para comenzar el segundo puño de Goku. Con estas líneas te muestro la inclinación de los primeros dedos y la base del puño. Sobre estos dedos dibujaré el pulgar. Una tercera línea inclinada me ayudará a ubicar el siguiente dedo y también definiré un poco más los nudillos. Y ya que este brazo queda detrás del torso, apenas se asomará la muñequera y parte del antebrazo. Subimos de vuelta el cabello para afinarlo un poco más y dibujar esas líneas que nos faltaban. Frente al pecho añadimos estas líneas paralelas que atraviesan el torso de forma inclinada, y a medio camino añadimos un nudo para formar la cuerda que sostiene su báculo rojo, el cual apenas sobresale por el hombro izquierdo. Ahora alrededor de Goku dibujaré rocas flotando, unas a los lados, otras detrás y algunas al frente. Ahora pasemos a los multiliners o lo que Ojuju llama Fine Line Drawing Pens. El estuche es transparente y permite ver unos lápices blancos muy elegantes con un corte inclinado en las tapas que me gusta mucho. Según la descripción en la caja dice que no manchan, que no se decoloran y que son contra agua, aunque esto último no lo probamos ni de broma en nuestro dibujo. Supongo que servirán para acuarelas. Bueno, para remarcar nuestro dibujo utilizaré el de tamaño 0.05, pero antes lo probé en esta hoja para ver si era verdad que secaban rápido y no manchaban. Y es cierto, si frotas el dedo después de hacer un trazo, este no se manchonea. Bueno, ahora remarcamos el dibujo y al estar usando el Fine Line Drawing Pen sentí que era algo pequeño, me resultó algo incómodo, pero es cuestión de preferencias ya que lo comparé con el lápiz que estaba usando o marcadores que ya hemos usado aquí en el canal y está dentro del promedio. Y no hay mucho que decir, el multiliner hizo muy bien su trabajo. Y en cuanto al delineado, pues hay que hacer trazos firmes y continuos. Y si nos equivocamos arruinaremos todo nuestro dibujo. Ya que nuestro dibujo está remarcado, con una goma borraremos lo más posible los trazos a lápiz, con la excepción de las rocas, las cuales borraremos sutilmente, ya que ahora vamos a pintarlas. Para esto usaremos los marcadores que nos ha enviado Ojuju, que son los 320 de la línea Honolulu. Pero antes de usarlos vamos a revisar cómo son. Estos tienen una forma cilíndrica con texto plateado y números y color indicado en las tapas. Esto en ambos extremos, ya que tenemos dos tipos de puntas, una gruesa y otra de pincel. Dichas puntas vienen indicadas en el cuerpo del marcador. A esto se suma que las tapas son iguales, así que no hay problema si las cambias de lugar. Además, por el sonido que producen, da la sensación de que cierran muy bien, y por si no es suficiente, el lado de la punta brush tiene una línea gris para ayudarte a identificarla, y obviamente todo esto se repite en los demás marcadores. Aunque las hojas del marker pad de Ojuju son muy gruesas, voy a colocar la hoja translúcida debajo, solo por si acaso. Pero ojo, las instrucciones dicen que esto es en caso de que tu hoja sea muy delgada. Ok, para pintar las rocas usaré este marcador violeta pastel y con él daremos color a las zonas más claras. Y no sé si es el papel tan grueso, pero desde el inicio pude notar que estos marcadores secan bastante rápido. No se confundan, no es malo, solo hay que acostumbrarse y ser precisos a la hora de querer mezclarlos.
Para las zonas sombreadas muy oscuras utilizaré este marcador color amatista, y para otras zonas sombreadas no tan oscuras usaré un marcador color violeta perla. Ok, ya que las rocas tienen color, con el Fine Line Drawing Pen, nombre difícil, remarcaré las zonas sombreadas. Honestamente 320 marcadores es una buena cantidad, así que para no perderme en ese mar de colores, y por suerte el Honolulu set de Ohuhu incluye estas 4 hojas para el muestrario de colores, el cual debes llenar por ti mismo. Pero me parece de mucha utilidad, ya que sí, el instructivo incluye una paleta de colores, pero por alguna razón los que se muestran se ven opacos o decolorados y no cuadran con los de la vida real. Ni loco, ese amarillo pastel Y1 es el mismo que hemos pintado en el muestrario de color. Pero bueno, después de probar y anotar varios marcadores, ya tengo los necesarios para pintar el dibujo. Y para las zonas más claras de la piel usaré este marcador Greenish Yellow, que es un amarillo grisáceo, aunque yo lo veo como un pastel peach. Puedes ver que voy dejando zonas en blanco, algunas para un efecto de brillo y otras para las zonas sombreadas. Para el sombreado en la piel aplicaré este marcador que lleva por nombre Salmon Pink. Rápidamente, antes de que seque, profundizaré un poco más en zonas puntuales como en la frente, aplicando un marcador color arena. Y algo que noté enseguida con estos marcadores Ohuhu es que la saturación es increíble. Me ha encantado lo vibrantes y saturados que lucen los colores, incluso los más claros o pálidos. Subimos para pintar el cabello y pintaré casi todo con este marcador Crescent Yellow, y digo casi todo porque dejaré pequeños espacios en blanco para un efecto de luces. Para el sombreado usaré este marcador Sunflower o girasol, y notarás que casi todos los movimientos para pintarlo serán líneas que van de la base hacia las puntas, aunque también puede ser al revés. Este marcador para el sombreado no solo lo apliqué en el cabello, también en las cejas. Y ojo aquí, para profundizar un poco más, apliqué un marcador Dark Yellow o amarillo oscuro en las zonas sombreadas. Y como puedes ver, aquí me salí un poco manchando un área que no quería, pero para mi suerte el set Honolulu incluye un blender o marcador blanco que sirve para mezclar, pero también para corregir pequeños errores. En los ojos añadí sombreado con 2 tonos de gris frío, primero este más claro y después, rápidamente antes de que seque, aplicamos el tono más oscuro, y en los dientes aplicamos el mismo gris claro. En la lengua usé un marcador que dice rojo, pero a mí me parece más rosado, y el sombreado lo hice con el Salmon Pink. Y el fondo de la boca no suelo pintarlo de negro, así que usé tonos café, un caoba claro y un caoba más oscuro en el fondo cerca de la garganta. Para su camisa azul apliqué un tono muy claro, tal vez por eso verán que lo pasé varias veces. Después el sombreado lo hice con azul cerúleo. De esta forma pinté la camisa que sobresale del pecho y los hombros junto con las muñequeras. Finalmente profundicé en las zonas azules con un azul brillante. Di color a la soga que sostiene su báculo mágico con un marcador muy claro llamado Primavera. Después hice el sombreado con un color Sand White y pinté la vaina del báculo con este amarillo melón y un amarillo pastel. Ok, pasamos a su doggy y con este color mostaza pintaremos solo pequeñas zonas, casi puros bordes u orillas. Después con un amarillo limón pinté las zonas que faltaban. Para el sombreado en su doggy usé un marcador anaranjado.
y profundicé un poco más en pequeñas áreas muy contadas con un marcador amarillo oliva. Y bueno, de verdad que me resultó muy fácil pintar este dibujo, ya que tenía muchos tonos y colores a la mano. Por cierto, si estás interesado en adquirir alguno de estos materiales de Ohuhu, voy a dejar enlaces en la descripción y en un comentario fijado. Además, si usas el código DIBÚJAMEUN, obtendrás un 10% de descuento en el sitio de Ohuhu. Ok, para seguir pintando el dibujo tuve que arrancar la hoja. Esto fue bastante sencillo gracias a las líneas marcadas en el marker pad. Ahora sí, será más cómodo pintar los bordes de la hoja. Para esto utilicé un marcador Lobelia que es similar a un tono violeta. Con este dibujé muchas líneas en dirección a Goku. Puedes ver que me apoyé de una segunda hoja para no preocuparme de hacer manchones en la mesa. Ok, después en las zonas ya violetas hice más trazos o líneas hacia Goku, pero ahora con un marcador más oscuro de color violeta genciana, dejando solo los bordes más claros del color anterior. En dichos bordes aplicaré un marcador amarillo relámpago. Con este pintaré tanto las zonas blancas como las de color violeta. Después iré aplicando marcadores amarillos más suaves y tenues conforme nos acercamos a Goku. Ahora con una tiza pastel dibujaré líneas y les pasaré el dedo encima para un efecto borroso, y creo que además de lápiz y goma este es el único material que usé y que no venía en el paquete de Ohuhu. Con el Fine Line Drawing Pen remarcaré algunas líneas, principalmente las exteriores, pero ahora es con la punta 0.5, bastante grueso, y con este también dibujaré algunas líneas sobre las rocas y sobre Goku. Y con esto terminamos un épico dibujo de Goku Super Saiyan con su apariencia de Dragon Ball Daima, con prácticamente solo materiales Ohuhu. Y he de decir que estoy encantado con el resultado, la saturación de los marcadores, la practicidad del marker pad, la intensidad de los multiliners y el organizador que más para guardar marcadores me sirvió para ir colocando los que iba usando, manteniendo mi escritorio limpio y bien ordenado. No por nada le llaman organizador. Por cierto, he de resaltar que las hojas del marker pad aguantaron como un campeón, absorbiendo el marcador muy bien, ya que la hoja translúcida de plástico no se manchó para nada. Otra cosa que me gustó del set de marcadores Honolulu de Ohuhu es que los marcadores no vienen amontonados, sino que vienen separados en 6 bloques para que al ir sacándolos no se caigan o amontonen. Además, claro, su práctico estuche que sirve para llevártelos a donde quieras si es que los puedes cargar. Estos marcadores de Ohuhu me han dejado sorprendido, y si tú también quieres vivir de mano propia todo lo que te he contado, pásate por su sitio web de México o compra desde todo el mundo en su sitio de Amazon. Incluso tienen un canal de YouTube e Instagram. Te dejaré enlaces en la descripción y un comentario fijado. Además, obtén un 10% de descuento con el código DIBÚJAMEUN para que obsequies el regalo perfecto a tu artista interior en estas próximas navidades. Yo soy Mikel y me despido diciéndote, practica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos dibujar. Nuestra colaboración con Ohuhu no termina aquí, ya que olvidamos usar los marcadores acrílicos. Estén pendientes porque este será un video épico.